Muy buenas noches, estamos del curso de Psicología Forense 1. Vamos a trabajar la sustentación correspondiente a la fase 3 del análisis del caso T.H.H. Holmes. Iniciamos con esta frase: la mente del agresor se construye desde la infancia, pero se manifiesta en la oportunidad. Este es el grupo que está conformado por Eliana Ballesteros, quien habla Ingrid Querales, Karen Dayana Velandia, Estefanía Rivera, y el título de nuestro análisis es Análisis Forense Integral del caso de H.H. Holmes. En cuanto a la introducción, encontramos que en primer lugar es importante definir el riesgo de violencia, entendido como esa probabilidad de que una persona ejecute ciertas conductas que pueden causarle daño a otros. En este sentido, también se relaciona con el tema del engaño, que es ese acto de realizar, de dar algún tipo de información falsa, de omitir datos de una forma intencionada y consciente para hacer creer algo que no es cierto o para causar también algún tipo de daño a otra persona. Y durante el ejercicio de evaluación de este caso, también se utilizó el tema de análisis de testimonio por medio del modelo Reality Monitoring, el cual lo que hace es diferenciar diferentes relatos basados en experiencias reales de aquellos construidos o imaginados, de manera que a partir del análisis de detalles sensoriales, contextuales y cognitivos, se pueda establecer si lo que manifiesta en este momento el acusado, que es Holmes, corresponde con un testimonio verídico o por el contrario es un testimonio falso. Doy paso a mi siguiente compañera. Respecto al resumen del caso, el caso seleccionado corresponde al asesino serial estadounidense Henry Howard Holmes, conocido como H. H. Holmes, quien es considerado como uno de los primeros asesinos seriales documentados en Estados Unidos, el cual presenta desde la infancia rasgos compatibles con trastorno antisocial y narcisista de la personalidad. Además de una marcada fascinación por la muerte. En 1893 diseñó y construyó en Chicago un edificio conocido como el Castillo, el cual podía cometer homicidios, con el cual contenía habitaciones secretas, pasadizos y cámaras insonorizadas. El modus operandi de esta persona se centraba en la manipulación y el engaño, sobre todo de mujeres y posteriormente pues llegar a asesinarlas, teniendo registros como estafas, fraudes y múltiples homicidios, lo cual fue condenado en primer grado y ejecutado en 1896. Respecto a los resultados de la fase 1, el análisis de que nosotros estamos manejando se dio a partir del siguiente extracto, eh, el cual es citado por Mudgett en 1895. En los instrumentos que utilizamos en la evaluación, se realizó el HCR20 que arrojó un puntaje de 31 sobre 40, lo que indicaba un alto riesgo de violencia y residencia. También como tal se realizó el SVR20 que mostró 17 ítems confirmados, uno dudoso y dos ausentes, concluyendo un riesgo extremo de violencia sexual, especialmente asociado a dominación y el control. Seguido también tenemos el PCLR que reportó un puntaje de 34 sobre 40 correspondiente a un perfil psicopático complejo y completo, evidenciando en rasgos como encanto superficial, mentira, manipulación y frialdad. Y finalmente tenemos el BRAC, el cual obtuvo un puntaje total de más 20 puntos, ubicando al individuo en la categoría de alto riesgo de violencia y determinando la constancia del comportamiento homicida. En conjunto, pues como tal, estos cuatro instrumentos coinciden en que Holmes presenta una peligrosidad extrema y una probabilidad prácticamente absoluta de reincidencia criminal. Le doy paso a mi siguiente compañera. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Eliana. En los resultados de la fase 2, entonces vamos a hablar del análisis del testimonio. Aquí, pues, se ha realizado de manera individual, cada estudiante lo hizo. Se pueden ver similitudes, también se pueden ver las diferencias en la interpretación de los indicadores de veracidad y además de la predominancia de los distintos tipos de detalles identificados. En la primera tabla identificamos que en la primera estudiante existe un equilibrio entre ambos tipos de detalles con su ligera predominancia en los externos y esto da apariencia de veracidad a la baja presencia de detalles internos. En la segunda tabla vemos que la segunda estudiante habla del 59 al 41%, podemos ver que el 59% son los detalles externos que predominaron
y se proporciona no es concluyente y debe complementarse con un análisis cualitativo. Siguiente. En la tercera tabla vemos la siguiente estudiante. Se puede ver predominan los detalles internos con el 60 al 40%, sugiriendo un relato más interpretado y construido sensorialmente experimentado. Esto indica una mayor elaboración cognitiva que memoria receptiva directa. Y en la tercera y cuarta última, la estudiante analizó que predomina más el 53% en los externos, del testimonio muestra un equilibrio general, pero baja sensorialidad y predomina interno dificultad, recuerdo plenamente real. En conclusión, podemos ver que en conjunto el análisis grupal muestra que el testimonio mantiene un equilibrio entre detalles externos e internos, pero baja sensorialidad y tendencia a concluir elementos cognitivos e interpretativos limitan la posibilidad considerando un recuerdo plenamente real. Muchas gracias. Le paso a mi siguiente compañera. Bien, en cuanto a la discusión, vamos a iniciar con la primera parte que corresponde a los hallazgos de valoración del riesgo. En cuanto a la convergencia de los cuatro instrumentos que se utilizaron y que hace un momento fueron expuestos, estos instrumentos de heteroevaluación evidenciaron un perfil altamente consistente con la teoría de riesgo de violencia, reincidencia y psicopatía planteada por ARE en 2003. Es de resaltar que en el caso de Holmes presenta una combinación de factores estáticos, dinámicos y conductuales que coinciden con los modelos explicativos de estos instrumentos que se aplicaron, fortaleciendo la conclusión de que su comportamiento delictivo es deliberado, persistente y sustentado en rasgos de personalidad de alto riesgo. Asimismo, en cuanto a lo que plantea la teoría, Are sostiene que los individuos con rasgos psicopáticos elevados muestran patrones persistentes de manipulación, falta de empatía y conductas antisociales que incrementan significativamente la probabilidad de reincidencia y de violencia planificada. También encontramos que Holmes se mostró como un individuo manipulador, carente de empatía, de remordimiento, como mencionaba hace un momento, y todas estas conductas asociadas con la planificación y la utilización de la inteligencia para la estafa, para el homicidio, sugieren que tiene rasgos considerados dentro del trastorno de personalidad antisocial según los criterios del DSM-5. A su vez, se encontró que él ejercía un control cognitivo que coexiste con una profunda desconexión emocional y moral, y estos hallazgos confirman un patrón de frialdad afectiva, mentira patológica y explotación interpersonal sostenida. A su vez, también encontramos el modelo de personalidad propuesto por Hans Eysenck, donde él manifiesta que los rasgos observados en Holmes pueden entenderse como una combinación elevada entre psicoticismo y extraversión, que a su vez están acompañados de un bajo nivel de neuroticismo. Esto, pues, según el autor, coincide con los resultados obtenidos en los instrumentos porque de alguna manera permite entender que en el caso de Holmes hay una aparente ausencia de ansiedad, de control emocional superficial y hay una disposición a transgredir las normas sociales relacionadas con la hipótesis de Eysenck sobre la falta de aprendizaje de respuestas inhibitorias ante el castigo o la culpa. Por lo tanto, pues según el autor, la criminalidad surge desde la interacción entre los factores biológicos, el condicionamiento social insuficiente y como vemos en el caso de Holmes, pues todos estos rasgos asociados al psicoticismo, como la insensibilidad, el egocentrismo, la búsqueda de sensaciones, se evidenciaron a lo largo de los testimonios que se encontraron de las pruebas de todos los crímenes que cometió. Doy paso a mi siguiente compañera. Esta es la parte de la discusión fase 2. Entonces pues el extracto del testimonio de Holmes presenta un estilo narrativo que combina pues descripciones de fechas, lugares y transacciones económicas con una marcada ausencia de información sensorial y un fuerte énfasis en procesos cognitivos. Desde el modelo Reality Monitoring es relevante porque la teoría sostiene que los recuerdos basados en experiencias reales suelen incluir abundantes detalles perceptivos, visuales, auditivos y espaciales. Como tal, en cuanto a la coincidencia y diferencia entre participantes, pues de los resultados de la fase 2 se identifica similitud, ya que los detalles sensoriales fueron pocos y los procesos cognitivos fueron más abundantes, los cuales tienen conciencia con las narrativas construidas mentalmente.
Siguiente, por favor. En cuanto a los hallazgos del análisis del testimonio y su relación con el riesgo, pues la narración de Holmes muestra bastantes elementos asociados al riesgo de violencia y además una probabilidad alta de reincidencia, ya que diferentes frases que se encuentran en el fragmento que escogimos reflejan una intencionalidad y una planificación de los asesinatos que cometió. En cuanto a la relación entre los resultados y el riesgo de violencia, el análisis narrativo de Holmes muestra planeación, frialdad, manipulación sobre las víctimas. Según la narrativa forense, presenta un elevado riesgo de violencia y reincidencia, ya que Holmes, además de matar, pues también construyó un castillo con el mismo fin y además actuaba sin remordimiento. La siguiente, por favor. Como tal, estas fueron las referencias que utilizamos para el presente análisis. Muchísimas gracias.